Hoy voy a tratar un tema, o vamos a hablar sobre un punto muy interesante. Y el Señor siempre lo que tiene presente es que nosotros procedamos al arrepentimiento, es decir, a un cambio de mente, a volvernos a Él, a conjugar bien lo que es estar convertido al Señor. Amén. No vivir como los demás, sino siendo diferente. Y en esto el pastor de manera abundante ha hablado cuando se ha referido a la serie La verdadera fe que salva. Y todo esto está contenido en su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y quiero que abran su Biblia y vamos a leer 3 versículos que están dentro de un contexto más amplio que vamos a estar considerando en esta mañana. Me refiero al libro de Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 21 y 23. Vamos a tener ahí la lectura inicial. Mateo 7, 21, 22 y 23. Esos 3 versos, ¿ok? Y los vamos a ir combinando en su contexto inmediato y general. ¿Qué cosas tiene el Señor para nosotros en esos textos? Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, dice el Señor, les declararé o les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué curioso, ¿verdad? Nunca los conocí. El verbo conocer allí implica, cuando el Señor dice eso, que nunca tuvieron una relación personal con Él. Qué triste, ¿verdad? Y a mí me luce bastante llamativo e interesante y curioso, porque donde yo he visto, donde se utiliza el nombre del Señor Jesús para echar fuera demonios, para profetizar o predicar y para hacer milagros, es en la iglesia evangélica. ¿Qué les parece? Estas personas que están aquí, en aquel momento, van a sacar y a reducir su currículum. Señor, en tu nombre predicamos muchas campañas, echamos fuera demonios, ¿verdad? Echaron fuera demonios, predicaron, incluso hicieron milagros. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de esta palabra? Que esas cosas no es la garantía ni el sello para ser un verdadero hijo de Dios cristiano en esta tierra, y sobre todo ministro, predicador o líder cristiano espiritual en una congregación. Y esto se lo dice el Señor a la gente de la iglesia, no a otros, porque los que no están, esos no van para el baile. Es esto que la gente se cree que son los que van a estar allí, y resulta que no, conforme a lo que el Señor nos dice aquí. Aunque el Señor no quisiera que esto fuese así, pero el problema está en nosotros los seres humanos, que decimos y no hacemos. Hecho que cuestionó severamente el Señor, como dice Mateo 23:3, cuando le dice a la gente del pueblo: haced todo lo que ellos os digan, guardad todo lo que ellos manden a que guarden, pero no hagan como ellos, que dicen y no hacen. Y aquí dice que el que dice Señor, Señor,
y no hace la voluntad del Padre que está en los cielos, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese heredará el reino de los cielos. El que hace, no como decía el pastor ahorita, que habla y habla y habla, pura teoría, pero no hay vivencia. No se ha articulado la fe, la palabra con la conducta para que ella, morando en nosotros, nos transforme. Haga lo que tiene que hacer por el poder y la acción del Espíritu Santo en nosotros para transformar nuestra vida. Hay un texto también emblemático que está en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, que también tiene una tremenda relación con este que leímos aquí, de Mateo. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19, y dice así la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello o inscripción. Apartes, conoce el Señor los que le pertenecen o son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Fíjense que el Señor dice allá: les declararé, apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aquí hay dos palabras griegas. La de Mateo 7, 23, hacedores de la palabra maldad, allá es anomia. Y esta, cuando escribe Pablo, la que usa es adiquía o adiquea. En ambas hay una relación, son sinónimos, pero una es resultado de la otra. Porque en Mateo 7:23, cuando dice hacedores de maldad, el término usado allí es anomia, que significa sin ley, sin norma. Es decir, transgredieron la norma. Los hacedores de maldad que transgredieron o infringieron la ley. Y tiene algo que se llama privativo, que es el término, el prefijo a, que se une con nomia o nomos, para decir anomia, sin ley. Es decir, cuando una persona transgrede, es porque lo hace deliberado y de pura maldad. Allá en 2 de Timoteo es la ausencia ya de justicia porque se traspasó la ley. No hizo como debía hacer, desconociendo lo que está escrito, en este caso, la palabra de Dios. Y traduce siempre eso, maldad, iniquidad, porque conociendo y no hicieron como debieron. Por eso es que está hablándole aquí el Señor a aquellas personas, incluso como ellos están reconociendo que predicaron, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros. Y las personas son fáciles de engañar cuando ven a un milagrero, alguien que, muchachos, resucitó un muerto. Claro que se le pondrán a uno los ojos como 2 cajas de crema de 2 millones de bolívares cada una, unos ojos así, grandotes. Vaya, si estaba muerto y se levantó. No va a ser eso de Dios. ¿Y quién puede levantar un cadáver sino Dios? Pero aquí me está diciendo el Señor que hicieron milagros, se lo van a decir. Y el Señor va a decir: nunca los conocí, ustedes nunca tuvieron relación conmigo, no tuvieron comunión íntima conmigo. Y en otra parte de la Biblia es más severo el Señor cuando habla. Pero las advertencias de la Escritura son precisamente para acomodarnos a nosotros en el camino, para corregirnos. Y esto, que esa parte es dura para el ser humano. Cuando se le exhorta
en alguna conducta inadecuada y no quieren obedecer. Vamos a incluir, no queremos obedecer. Tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Pensemos por un momento que nosotros estemos allí delante del Señor. Y déjenme decirles que los que están delante del Señor en el trono blanco, eso no van para el baile. Eso, el Señor lo que les va a demostrar por qué los va a echar en el lago de fuego, que es la condenación eterna. Incluso a muchísimas personas de todas las épocas de la vida, de la historia humana, los va a resucitar y los va a tener frente a Él. Y como dice Apocalipsis, y fueron abiertos los libros. La S implica pluralidad, que es plural, que son muchos. Es decir, los libros de cada uno de esos seres humanos, de cada uno, con el registro, la data, desde que nacieron hasta que murieron, donde están allí todos los secretos de todos los seres humanos, hombres y mujeres, que pasaron por esta vida, que nadie supo lo que hicieron, solo Dios, pero Dios tiene el registro. Y por esa razón, lo que se denomina en el juicio final, Él les va a declarar todo eso. Vos, el día tal, a la hora tal, hiciste esto, y creíste que nadie te estaba viendo. Y alguien te predicó y te burlaste de mí. Dijiste que esto era un cuento de vieja, que yo no sé cuántas cosas más. Por tanto, le va a decir al ángel que está allí, y el libro de la vida, donde están inscritos los que han de heredar salvación, que fueron redimidos y limpiados en la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. El ángel va a leer, le va a decir al Señor, búscalo para que está allí. No está. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego eterno, el infierno, como es ese, no fue preparado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles, como el castigo eterno de su rebelión en contra de Dios. Y los que vivieron en esta tierra, incluso que se les predicó, que a lo mejor estuvieron en una iglesia y después se fueron y no vinieron más, van a ir a ver y vienen a ver conforme a lo que dice el Señor. Sin embargo, el Señor no quiere eso, porque hay gente que nos ha cuestionado fuertemente diciendo que ellos no creen en un Dios que predicamos nosotros sin misericordia, que es puro amor, pura misericordia. Claro que sí, Dios es amor y misericordia. Lo que no es un sinvergüenza, alcahueta, niñero. Esa es la verdad. Porque a toda la gente que vive en maldad quiere que le doren la píldora y que lo apoyen y lo respalden en su maldad y en su depravación. ¿De cuándo acá eso es así conforme a la justicia? A lo que es bueno y lo que es conforme al amor, jamás. ¿Cómo se va a ser condescendiente con alguien que asesina, hace maldad deliberada, secuestra, corrompe y mil y una cosas más que están dentro de la categoría de lo que es maldad pura y pura maldad, y no se arrepienta y quiera que en aquel día se haga como quiere? Es decir, perdonar. No, el perdón está aquí mientras estemos en este cuerpo. Ya hace 2000 y tantos años, Dios envió a su Hijo bajo la ley y nacido de mujer en el cumplimiento de los tiempos para redimir a la raza humana. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vinieron a la luz para que sus obras fuesen sacadas a la luz, se arrepintieran y luego recibieran perdón. Porque lo que hay de parte de Dios es que Él no quiere que ninguno sea condenado o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere decir, que Señor, reconozco que hice mal, perdóname, límpiame en tu sangre, Señor, pido tu auxilio, tu socorro, sálvame.
Y el Señor presto ya automáticamente lo hace, porque ya Cristo, su Hijo, murió por nosotros en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día, ascendió, está a su diestra para interceder por nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, si nosotros no nos ponemos a derecho con Dios, mientras estemos en el cuerpo, estamos pelando y no son los dientes. Esa es la verdad del Evangelio. ¿Es Dios malo? Claro que no. El amor también tiene justicia. Muchos hombres creen que hay impunidad. Por supuesto, en la justicia humana hay impunidad, porque ¿qué injusticia puede partir el hombre en su pecado, en su maldad, corrompido? ¿Qué justicia va a impartir? Una justicia hipócrita, falsa. De eso es lo que está necesitada la humanidad. Y el Señor dice claramente en su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El día vendrá en que el Señor juzgará a los vivos y a los muertos por este evangelio que predicamos. Así lo decían los apóstoles, sobre todo Pablo. El día en que el Señor va a juzgar los secretos del hombre por este evangelio que estamos predicando. Y el detalle es que a muchos les gusta justificarse entre los demás. A Dios no le podemos caer a cobas, hermano. Dios sabe lo que hay dentro de nosotros. Y como decía el rey David, aún no está la palabra y el pensamiento en mí, ya tú lo sabes, Señor. Por eso es que hay que estar fino. Amén. No hay más. ¿Ok? Y un detalle: indiscutiblemente estamos viviendo los últimos tiempos. Dice la Escritura en la primera carta que escribió Pablo a su hijo y discípulo Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Los textos iniciales que leímos están en un contexto más amplio. Y el Señor está diciendo, leí este texto de 1 Timoteo 4 para ver lo que también está diciéndonos aquí, pero lo que hay antes de lo que leí desde el verso 21. Vamos a leer en el 15 al 20. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces o feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y ya usted sabe que después viene lo que leí al principio. Y estos falsos profetas son los falsos maestros, los que predican hoy en día un evangelio distinto al que está aquí contenido en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Sobre todo hoy en día en la televisión, en las emisoras de radio, en cualquier salón de un hotel, porque ellos ahora se encargan de alquilar hoteles y 5 estrellas y una entrada del tamaño del puente para recoger bastantes reales. Como esa gente materialista que le gusta el billete, que lo que tiene en el corazón es un doblón. A eso se está refiriendo el Señor aquí, que nos guardemos de ellos. Y sobre todo nosotros los que predicamos, dirigimos acá en la congregación, tenemos que cuidarnos demasiado. Porque hay un detalle en el ser humano que es el problema que tiene el hombre, que es el pecado. Y en ocasiones, sobre todo en estas cosas de la iglesia, a la gente llega un momento en que ese gusano le pica, lo que llamamos ego, se crece demasiado.
Entonces comienza, y como la gente a veces, bueno, la gente como que en el momento no mira, ay hermano, si predicó bello y tal y que cual, y la persona comienza a tener fama de buen predicador, que habla muy bonito y todo lo demás. Y usted sabe lo que pasa con el ego, se infla, entonces el otro se cree el dueño del mundo. Soy el mejor predicador que hay, sin saber que ahí está operando el engaño del pecado, y por supuesto el diablo empieza a tirar la concha de la tentación, y ahí es donde han caído todos estos que han caído y que salen en televisión y son famosos y tienen dinero a mano llena, tienen hasta jet privado. Para mantener un jet, hermano, hay que sacarle la plata a la gente de los bolsillos, como hacen estos engañadores que salen por televisión y por la radio. Demasiados hay, son millonarios, y en dólares, no se los pierdan, y son famosos. Pero la Biblia dice que sobre los tales no se tarda la condenación, como dice 2 de Pedro capítulo 2. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de oveja, pero por dentro están llenos de toda rapacidad, para trasquilar a las ovejas. Eso es el evangelio de hoy, prosperidad. La gente no discierne por una razón: no seguir el ejemplo ni el consejo de la Biblia cuando nos dice que more en abundancia la palabra de Dios en nuestro corazón para que nadie nos engañe, ni por un milagrero, ni que hable muy lindo, ni que sea súper elocuente, que sea pico de oro. No, necesitamos el discernimiento de espíritu y poder del Espíritu Santo para saber discernir cuando algo es verdadero y cuando algo es falso. Y eso es lo que abunda hoy. Hoy, la gran señal para la iglesia, para los cristianos verdaderos, es la apostasía. El texto que mencioné de 1 Timoteo 4:1, que esta es la época de la apostasía. Y cada día que pasa, más cerca del arrebatamiento, y luego del arrebatamiento pasarán 7 años para la segunda venida, aparición visible de Jesús, Dios Todopoderoso, en esta tierra, que todo ojo le verá, como dice Apocalipsis. Y lamentarán todas las familias de la tierra sobre él. ¿Por qué? Pues dijeron: Dios mío, aquí se nos acabó todo, apareció el Señor. Tenían razón los locos que decían aquí que el Señor viene. Ahora sí, pero ahora que hay tiempo, debemos estar al pie del cañón y a derechos con el Señor. Este es el tiempo final, ha comenzado el fin, principio del fin. Estamos viviendo ya todas las cosas que se están viendo a nuestro alrededor, hermano. No nos queda más que ver. A los cristianos verdaderos, la gran señal, la más grande, es la apostasía. Y eso se da en la iglesia, no en otra parte. Un inconverso no puede apostatar, porque él nunca ha creído. Es en la iglesia, aquí entre nosotros. Guardémonos para el Señor, pongamos atención y buscando la sana doctrina siempre. Y sobre eso siempre nosotros vamos a hacer énfasis, guardándonos y cuidándonos en cuanto a la palabra del Señor se refiere. Ustedes saben que eso hace que el pastor es punta de lanza en eso. Y ahí estamos pegados con eso. Porque, hermano, si lo más grande para nosotros es el Señor y la salvación que nos ha dado, ¿qué vamos a hacer? Como dice el Salmo 11, que si se ceden los fundamentos, ¿a dónde irá a parar el justo? Debemos estar día y noche sobre esta palabra, hermano, viviendo, como decía el pastor, una iglesia sin estudio bíblico es un cascarón vacío, lleno de actividades y de emocionalismo. Y de eso, hermanos, yo he visto durante las 4 décadas que llevo en la iglesia, 40 años, eso es lo que veo. La gente pegando brincos. El Señor me dijo, yo soñé, yo no sé cuántas cosas más. No estamos diciendo que eso es malo, sencillamente que eso no es el fundamento. El fundamento es la palabra de Dios. Amén, amén. Porque otra cosa, hermano, es engañarnos a nosotros. El mismo Señor, que es Dios encarnado,
lo dijo bien claro: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La fuente de información del Señor Dios Todopoderoso, que nos creó, nos redimió, nos ama, es el que está aquí en las Sagradas Escrituras. A ese es el que tenemos que conocerlo por la Escritura, no porque soñé, no porque de pronto vino un rayo como del cielo, no. Es lo que dice la Escritura conforme a su Evangelio. Amén. No hay otra fuente para conocer a Dios. Ahí nos dice quién es Él, qué quiere de nosotros, cómo nos redimió. Todo lo que necesitamos saber está contenido en esta palabra, en este libro santo. El libro de Dios es la Biblia. El más amado por muchos y el más odiado también por otros. Amén. Cada quien elige y decide. Nosotros hemos decidido amarlo hasta el fin, como dice su palabra: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, vendría a morar en nosotros, es decir, tendríamos siempre la eterna compañía de Dios completo, Padre y Espíritu Santo. Está en Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. No decir y llorar: ay, yo se llamo a Dios, yo tengo más fe que cualquiera. No, a Dios no se le puede engañar, mi hermano. El Señor sabe si es verdad o no. No te conozco. A mí puede que la coja, es verdad. Pero si Dios me da un poco de discernimiento, voy a meterle bien la lupa para ver si es verdad. ¿Cómo? Bueno, veamos qué es lo que dice aquí la Biblia. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Así que por su fruto los conoceréis. Recuerdo que en una oportunidad un pastor dijo que el fruto que dice la Biblia es las almas que hemos ganado. Dios me está poniendo una parte en la Biblia. A mí me hizo mucho ruido en ese momento. Imagínense ahora. Ahora me deja sordo. Porque la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Ahora, ¿qué fruto se refiere a la Biblia cuando dice esto de esta gente, de estos falsos maestros? Bueno, la misma Biblia no los dice. Aquí lo que está hablando es de una forma figurativa. Dice primera de Juan 2:6: el que dice que permanece en el Señor Jesús debe andar como Él anduvo. No habladuría, sino hecho y en verdad. ¿Y el fruto cuál es? Gálatas 5:16 al final da un relato muy maravilloso de lo que le dijo, o cómo inspiró el Espíritu Santo a Pablo cuando dice: no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Y manifiestas son las obras de la carne, y las enumera: adulterio, fornicación, hechicería, brujería, lascivia, lujuria, concupiscencia, borrachera, mentira. Y esa lista continúa, hermano, es larga. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no entrarán en el reino de los cielos. Y luego dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. Todas esas gracias temperamentales nos dan un retrato moral de la personalidad de Jesús. Así tenemos que ser nosotros. Y Romanos 8, 29 y 30 lo dicen bien claro: que aquellos que conoció, que llamó, que predestinó, los justificó y los glorificó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo Jesús, para que Jesús sea el hermano mayor o el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Tal es el hermano mayor, tal somos nosotros, sus hermanitos más chiquitos. Tenemos que ser como el Señor. Y Efesios también lo dice muy claro, que Dios proveyó los ministerios de la iglesia, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en su momento, todos en el correr del tiempo, para la iglesia, para prepararnos, perfeccionarnos para la obra del ministerio, es para que estar equipados.
hasta que todos alcancemos o lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de la medida de Jesús. Casi nada. Amén. Dios quiere que crezcamos en gracia y conocimiento hasta alcanzar la madurez, la plenitud del hombre perfecto, el cual es Cristo en nosotros. Amén. Y todo esto está aquí contenido en su palabra. Fuera de aquí no lo vamos a conseguir en ninguna otra parte. Así que, mi hermano, si usted no se alimenta de la palabra de Dios bien interpretada de manera correcta, lo que va a traer son enfermedades espirituales, como la envidia, el odio, el brollo, el chisme, en fin, todo eso sumado, lo que nos hace es personas alejadas de Dios y de su amor, si no andamos en amor. Y va a ocurrir esto que dice aquí: apartaos de mí, hacedores de maldad. Estaremos transgrediendo su palabra por no ponerla por obra, no guardarla, y seremos culpables de ser inicuos, y eso acarrea condenación, mi querido hermano. La cosa es seria. Esto es más serio, pero cada vez lo veo más serio. No como que algunos dicen que uno que pone las cosas muy difíciles. No, yo no. Eso es lo que dice la Biblia. Sencillamente yo lo que tengo es la responsabilidad de ponerla por obra, igual que ustedes. La misma responsabilidad de ustedes y la mía, de todos los cristianos que están en esta tierra, es guardar su palabra, y así demostraremos que amamos al Señor. Y no estar hablando mucho. Hay que cuidarse de no hablar mucho. La Biblia es clara en todas las cosas y dice: en las muchas palabras no falta pecado. Dice Proverbios. Hoy en día las iglesias están viviendo en apostasía. Nosotros debemos tener cuidado todos los días de nuestra vida, queridos hermanos. Estamos en los tiempos finales, donde vemos gente desertando de la fe. La apostasía es que una vez caminaron bajo la luz de las enseñanzas del Señor, luego se desviaron. Como dijo Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido y no se hubiesen ido. No me imagino que se fueron del lugar, no, que se fueron de la enseñanza verdadera, dejaron la verdadera doctrina del Señor, cosa que sí exhorta la Biblia a cada página, y es muy clara y precisa en todas las partes. En los evangelios, en Hechos, en las epístolas, en Apocalipsis, todos los libros hablan de andar en la verdad y del discernimiento que debemos tener por la palabra y el Espíritu para distinguir o discernir lo verdadero de lo falso. Esto ha sido así durante todas las épocas, todas las generaciones. Amén. Es en esta época donde han proliferado más los falsos maestros o profetas, enseñando otro evangelio. Y la Biblia dice que sobre los tales reposa una maldición, aunque a algunos no les guste la palabra, pero eso es lo que dice la Biblia. Si aún nosotros, dice Gálatas 1, 6 al 8, si aún nosotros, dice el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, o un ángel del cielo anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado o predicado, sea anatema. Eso es maldición. El Señor es fregado, hermanos. Pero tiene que hablar claro para que nosotros tengamos todos los términos claros y no nos estemos engañando con otro evangelio que la gente le gustaría. Y la Biblia lo dice, que hay gente que busca oír
y va a conseguir que les prediquen lo que ellos quieren oír. Señor tiene grandes cosas para contigo, te va a llevar a las naciones, te va a abrir puertas. Lo grande está por venir. Eso le gusta oír a la gente, y sobre todo si está en necesidades. La sobreabundancia te va a seguir todos los días de tu vida. Y la gente piensa inmediatamente hoteles 7 estrellas, limosinas, dólares y dólares y dólares. Como los predicadores perversos que hay en Estados Unidos, que algunos dicen, tírenme dólares, tírenme dólares. Están, ahí usted los ve, ahí están los videos. La tecnología da para hoy día, para todo. Esos sinvergüenzas están en las iglesias. Y las personas se lo tiran. Sí, les suman y caminan sobre los dólares. Sale. La cosa va más allá de lo que creemos y pensamos, hermano. Esto es una perversión total del verdadero evangelio. Pero al Señor no le van a caer a cuento. Nadie le juega wiki a Dios. En aquel día les declararé, apártense de mí, no los conozco. Frito. Y no hay quien los defienda, mi hermano. Así que mientras andemos en este cuerpo, como dice Pablo en 2 Corintios 5, ausentes del Señor, presentes en la tierra en este cuerpo, les somos agradables. Más nada. Y aquí es bueno un concepto muy importante, que es la integridad. La integridad es hacer aquellas cosas cuando nadie te está viendo. Porque mientras te está viendo el jefe y todo el mundo, y tu esposa y tu esposo, eres la mejor persona. Y en la iglesia la gente es bella. Pero cuando se conoce bien a las personas, ya la cosa es distinta, ¿verdad? Como hay una anécdota de un niño de 13 años que le dice al padre, que era un pastor, papá, ¿por qué no nos mudamos para la iglesia? Y le dice el padre, mijo, con esta casa tan cómoda que yo les he dado a ustedes, a vos, a tu madre, a tus hermanos, ¿cómo vas a querer mudarnos para la iglesia donde tenemos el culto del Señor? ¿Y por qué vos te parece que nos mudamos para la iglesia? Bueno, papá, porque vos ya sois un angelito, y también que soy un diablo. Le digo yo. Se verá que recibe la cosa, pero en el fondo es serio. Porque a veces la gente nos ve en la iglesia y somos bellos, pero cuando nos ven en el fragor de la lucha, hermano, ahí se nos sale la clase. Entonces, nosotros tenemos que considerar que en la iglesia, en la intimidad del cuarto, en la casa, con papá, mamá, los esposos, la esposa, los hijos, tenemos que ser iguales. En el trabajo, igual. En la calle, igual, hermano. Porque para algo el Señor va a producir cambio en nosotros. No para que andemos de sinvergüenza, con una doble vida, una doble agenda, no, hermano. Nos estamos engañando. A eso es que el Señor les va a decir: nunca los conocí, hacedores de maldad, apártense de mí, para el lago de fuego que van. Entonces, si el Señor es lo más importante, debemos asumirlo desde ya. Todos los días es una oportunidad que el Señor nos da, como dice el profeta Jeremías en su libro Lamentaciones 3:22. Por la bondad del Señor Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor es amor, también es fuego consumidor. Pero la decisión que tomemos nosotros es la que va a determinar qué es lo que va a tener para con nosotros, si amor o fuego. ¿Ok? Nosotros decidimos. No es que tiene que venir el Espíritu Santo y agarrarnos como una pieza de plomería y enroscarnos y echarnos teflón y ya está reparado, echarnos peguita y tal. No. Nosotros somos personas creadas a la imagen y semejanza de Dios. Y una de esas cualidades que el Señor nos dio fue el libre albedrío, para que ustedes y yo podamos decidir. No somos marionetas ni robots que Dios nos puso un chip para que oremos a las 6 de la mañana, después a las 12, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche. No. Esto voluntariamente nosotros tenemos que acceder a doblar rodillas, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos.
Somos nosotros los que decidimos. Y la Biblia es clara en todas estas cosas. Cuando el Señor dice, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. ¿Quién busca? ¿Quién pide y quién toca? Uno por la decisión que toma. Y también Colosenses 3 dice algo en el capítulo 3. Si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y el verso 5 dice, haced morir. El verbo hacer en modo imperativo, hacer, es una orden de parte del Señor y que tenemos que obedecer y hacer nosotros. Por eso es que aquí dice también, el que dice no, es el que hace. Y eso es de la voluntad de uno. No es que va a venirse el Espíritu Santo a pegar unos empujones. Anda, bañate, como decía nuestra madre. Acomódame la cama, recoger. No. Ahí está su palabra para que nosotros la revisemos, la analicemos, la internalicemos y la pongamos en práctica. Más nada, hermano. Y ser hijos verdaderos de luz. Amén. Ser cristianos genuinos. Así que es la palabra de Dios la que nos va modelando y transformando en la operación y obra del Espíritu Santo que está allí. Pero nosotros somos los que tenemos que tomarla, revisarla, estudiarla, investigarla de manera diligente. Y conforme decía el pastor, que aunque el cambio de horario, también hemos visto que la gente a veces llega tarde. Hermano, yo lo puedo decir. Si usted llega tarde al trabajo después de 3 amonestaciones verbales o escritas, lo despiden y se acabó. Y la gente es diligente, se para. Hermano, yo me paro a las 4:30 para ir a trabajar. Yo no me digo personas, yo me paro a las 4 porque tengo que arreglar a los muchachos para el colegio y después vestirme yo y irme para el trabajo. Pero usted voy allá y después me voy para allá. ¿Verdad que sí? Ahora, con el Señor no es tan gravoso. Sí, lo que nos vamos a parar es a las 6:30, a las 7 y podemos estar aquí a las 9. ¿Por qué esa indiferencia con el Señor y sus cosas? Eso yo no lo puedo entender. Puede ser, pero uno tiene que ser sincero, que es frío, ¿no está? Pero no se ponga con, no, es que problemas y problemas. ¿Quién no tiene problemas? El que no tiene problemas, ya están en el cuadrado, en el corazón de Jesús, en el chinito, en el redondo, ya están en el cementerio. Unos están allá donde está el rico, en el lugar de tormento, y otros están en el paraíso. Así de sencillo. Así que debemos ser diligentes con el Señor y su obra. Y el día del Señor, hermano. Si el Señor es lo más grande y lo más importante, Él nos ha dado todo. Nos creó, nos hizo todo, nos capacitó, porque de fábrica traemos dones y talentos. Los ponemos a producir y nos ayuda, ¿verdad? Pero tenemos que movernos nosotros en el libre albedrío. Así funciona todo. La iglesia, igual. Aquí nadie nos debe estar empujando ni diciendo, hermano, llegue temprano. No, si uno de los detalles en cuanto a lo que es el fruto en el ser humano nacido de nuevo es que ser puntual. Y eso es algo sencillo, porque a los que no son cristianos, pero han nacido de nuevo, son puntuales. No necesitamos orar, ni ayunar, ni hacer vigilia, ni pararnos de cabeza para ser puntuales. Hermanos, hay inconversos paganos que son puntuales. ¿Cuánto más nosotros, hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo? ¿No vamos a ser puntuales? Yo creo que eso está claro, ¿verdad que sí? ¿Está claro? Amén. Así que, hermanos, pongámonos a derecho con Dios en todo tiempo. Y para finalizar, quiero decirles algo. No dejemos que la tentación nos sorprenda, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora que el Señor ha de sonar la final trompeta. Y si no es la final trompeta, no sabemos si de repente nos sorprende la muerte. Para después escuchar, chico, y tan sano que se veía y fuerte. Y tan joven que estaba, se veía lleno de vida. No sabemos, pero podemos ser sorprendidos.
y después había luz que te apagaste. Así que aprovechemos bien el tiempo mientras estemos en esta tierra y seamos de agradable al Señor, que todavía no nos hemos visto con Él, y amémonos unos a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.